Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde Sitnova Hidalgo y también desde el Núcleo CTI a esta nueva sección de Coloquium, donde tenemos como invitado al doctor Luis Quintanar. Y pues bueno, antes de comenzar, les recordamos que cualquier comentario que tengan hacia nuestro invitado lo pueden dejar en la sección de comentarios, sus dudas también. Y pues también si ustedes no van a poder ver esta charla completamente, pueden consultarlo en cualquier momento de nuevo en los videos de Núcleo CTI y también va a estar disponible en el canal de YouTube de Sitnova Hidalgo. Y pues bueno, también antes de comenzar, doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de su trayectoria antes de que él comience con su charla. Él es ingeniero en biónica egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN con el proyecto Desarrollo de un sistema de radiación para terapia fotodinámica con dosimetría óptica controlada. También en 2015 obtuvo el grado de doctor en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en Bifotónica en la Escuela también Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pero esta de la unidad Cubalcán del IPN, con la tesis titulada Sistema Experimental para la Evaluación de la Dosimetría en la Terapia Fotodinámica, y también realizó una estancia postdoctoral en 2018 en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el área de inteligencia competitiva y tecnológica para la innovación. El día de hoy, él nos trae la plática de inteligencia competitiva y tecnológica para la innovación aplicado a la ingeniería. Doctor, puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, ay, ya no está tan acostumbrado a volver a trabajar aquí en el Zoom, ya que estábamos regresando un poco a, a las cosas de manera presencial, pero bueno, hay que volverse a acostumbrar en algunas cosas, ¿no? O tomar en cuenta esto. Bueno, pues ya como mencionaban, entonces, esta plática va relacionada entonces con esta cosa de llamada inteligencia competitiva y tecnológica para la innovación aplicada a la ingeniería. Bueno, voy a entonces compartir la pantalla aquí. Vamos un momento, porque como decía, ahí está. Entonces, bueno, me parece que ya se está observando entonces, en la Sí, ya la pantalla. vemos, doctor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ¿de qué se trata entonces esta parte de inteligencia competitiva y tecnológica para la innovación? Pues vamos a tener entonces que se trata de un proceso organizado, selectivo y permanente, perdón, para captar información no estructurada del entorno científico, tecnológico y comercial. Esto es que se hace un análisis entonces de varias cosas, tanto a nivel, como aquí lo menciona, a nivel científico, ya sea en instituciones de investigación, en escuelas, sobre todo en universidades, y también, bueno, revisar algunas cosas desde el punto de vista tecnológico y revisar algunas de manera empresarial o también revisar sobre todo patentes, modelos de utilidad e inclusive también software registrados y algunas de esas para transformarla entonces en conocimiento e información que pueda ser útil, no solamente para empresas, que es donde generalmente se maneja, sino también para universidades o centros de investigación, ¿no? Como lo mencionaba. De aquí entonces el proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se lleva es identificar y analizar entonces las necesidades que se van a requerir. O sea, necesitamos plantear cuál va a ser nuestro problema o cuál es lo que nosotros queremos desarrollar, ya sea desde el punto de vista científico para un prototipo quizá, o también entonces ya lanzar algo de manera comercial, un producto puede ser. De ahí entonces viene ya la parte más interesante de esto, que es obtener entonces la información. Necesitamos nosotros captar muchos, de varios, más bien de varios canales, toda la información posible relacionada entonces a lo que nosotros estamos buscando. Por supuesto, en esta primera parte de identificar y analizar las necesidades, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es obtener las palabras clave de lo que nosotros queremos entonces investigar. A partir de ahí, nosotros ya podemos obtener la información requerida para este punto, aunque actualmente, por ejemplo, ya con el uso de estas inteligencias artificiales,
tanto así las palabras clave ya no se van a utilizar, sino tenemos que de generar entonces una especie como de, ¿cómo le dicen ahora? Como prompt, o si fuera una frase para la cual nosotros vamos a tener que, o la cual vamos a utilizar para realizar nuestra búsqueda. Una vez que obtenemos entonces toda la información que sea pertinente, que este proceso, pues, por supuesto, es cíclico, vamos a analizar y procesar para obtener, ¿cómo se llama? Para obtenerle valor a esa información, difundir entonces los resultados y acomodarla de tal manera que sea útil para toda para ya sea el centro en el que estemos trabajando, la universidad o la empresa, ¿no? Y finalmente, entonces, al utilizar esa información, ya podemos desarrollar entonces nuestro prototipo, nuestro proyecto o nuestro producto para finalmente, entonces, si es posible que siguiendo entonces este proceso, si pudiera llegar a darse, proteger entonces estos resultados, ¿no? Que estamos nosotros obteniendo. Y bueno, la parte más interesante de esto es siempre la vigilancia tecnológica, que es la analizar grandes cantidades de información, perdón, para encontrar entonces ciertas tendencias tecnológicas, identificar detalles de las tecnologías que son disruptivas, o sea, lo que le llaman a veces la punta de lanza entonces de la tecnología, localizar entonces dónde nosotros nos vamos a encontrar dentro de, yo lo llamo como una especie de pirámide, que la base ya es el conocimiento, entonces ya se tiene en libros o cosas que se pueden observar o que se aprende entonces en la escuela, ¿no? La parte básica, digamos. Y eso entonces va aumentando y estas tecnologías disruptivas se encontrarían entonces en la punta de esa pirámide. También entonces, dentro de del análisis de la información, vamos a encontrar los datos de empresas, centros tecnológicos y universidades, que son las puntas de lanza o las que se están manteniendo entonces en la investigación de dicho tema. Encontrar también redes de colaboración, entre otras, ¿no? Aquí muestro entonces algunas de las posibles fuentes o bases de datos que nosotros podemos utilizar para realizar entonces esta vigilancia tecnológica. Y bueno, todo eso entonces ya nos puede dar este tipo de gráficas. Una de ellas sería esta, en la cual nosotros vamos a ver cómo es la tendencia entonces de un producto o de un prototipo de alguna idea, perdón, en el cual se puede observar entonces los puntos donde se va a empezar o se lanza entonces esta idea, después el pico de expectativas sobredimensionadas, en el cual nosotros decimos, bueno, esta idea es maravillosa, ¿no? Este producto es maravilloso, total y completamente maravilloso. Pero después entonces tiene una caída porque presenta entonces, ahí le llaman el abismo de desilusión, en el cual, bueno, ya se empiezan a encontrar bastantes problemas o ya no está funcionando para lo que se pensaba y cosas de ese estilo. Pero después entonces ya comienza a estabilizarse eso hasta llegar a una meseta de productividad, que es donde generalmente ya están la mayoría de los productos en los cuales ya están a la venta y pues ya están aceptados entonces por todo el público, ¿no? También, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, hace dos láminas, podemos encontrar entonces o localizar entonces una especie de cuadrante de Gartner, que es una de las empresas líderes en esta parte de la inteligencia competitiva y tecnológica, donde se van a colocar entonces dónde están tanto los jugadores de nicho, los visionarios, los retadores o aspirantes, inclusive entonces los líderes, ¿no? Que ese de los líderes es a lo que generalmente las empresas quieren seguir. Y muchas veces entonces nosotros nos tenemos también que localizar entonces dentro de ese cuadrante, revisando entonces tanto en una parte la integridad que tenemos de la visión de lo que queremos desarrollar y la habilidad que vamos a tener para llevarla a cabo, ¿no? Por otro lado, también hablaba entonces de estas redes de colaboración que también nos puede servir muchísimo para saber, entonces, si nosotros queremos realizar algún prototipo, alguna idea, entonces localizar quiénes son estos líderes y además con quién trabajan. Localizar entonces ya sea sus universidades, ya sea sus centros de investigación, sus centros de trabajo o empresas y decir, bueno, puedo entonces contactarme tal vez con esta persona y trabajar con él para que mi idea no se quede nada más en una simple idea o un prototipo, sino llevarla un poco más allá, ¿no?
También, bueno, finalmente, entonces, como mencionaba, esto sería la continuación de la lámina anterior, para indicar entonces en dónde se encuentran localizados alrededor del mundo, dado ya la globalización que existe actualmente, y ver entonces, por ejemplo, en el caso de investigaciones científicas, a partir de ahí, entonces, qué países son los líderes, por ejemplo, ¿no? En lo que se encuentra en esta lámina. ¿Cuál es entonces la cantidad de número de publicaciones que tienen, publicaciones de investigación científica? También se puede revisar entonces la cantidad de patentes que se están presentando sobre dicho tema o sobre dicho prototipo en cada uno de los países. Y bueno, por supuesto, aquí podemos ver ¿cómo se llama? Esta gráfica que generalmente donde se presenta una mayor cantidad de países son, por supuesto, los países desarrollados como Estados Unidos, gran parte de Europa y también actualmente China e India, ¿no? Es estos países entonces que les mencionan, que mencionan que son ahorita los que están comenzando a surgir de manera tecnológica, científica y tecnológica, ¿no? Los famosos BRICS. Bueno, esta parte o este desarrollo entonces o utilizando entonces esta metodología de inteligencia competitiva y tecnológica, la utilicé entonces para encontrar entonces quiénes eran quiénes son los líderes o cómo se pudiera utilizar digamos, ya no tan novedosa tecnología de la impresión 3D aplicada entonces a los tejidos sintéticos o phantoms. Lo primero, entonces, tendría que explicar qué son estos tejidos sintéticos, ¿no? Bueno, tal como entonces aquí lo menciono en esta lámina, se va a tratar de objetos que mimetizan las propiedades de los tejidos animales y humanos. Pero la parte interesante entonces de cuáles van a ser las propiedades que mimetizan son las propiedades ópticas. ¿A qué me refiero con estas propiedades ópticas? Tanto el esparcimiento, absorción y anisotropía, así es como se llaman, pero que se entiende. Y por ejemplo aquí se puede observar en el video, no sé si me observe, anteriormente, cómo entonces va a interactuar la luz con el tejido biológico. Por ejemplo, podemos observar simple y sencillamente al colocar entonces una fuente de luz detrás de nuestra mano, podemos ver que del otro lado se puede observar pues de color rojo, ¿no? Y muchos pueden pensar, bueno, se trata de la sangre que está coloreando entonces esta parte. En gran medida es cierto, pero en realidad lo que está sucediendo entonces es que la luz al ingresar directamente al tejido va a sufrir entonces todos estas tres propiedades ópticas que estoy colocando aquí, que una de ellas entonces es absorción. Como sabemos, la luz está compuesta entonces de varios colores, ¿no? Los colores del arco iris. Estos colores del arco iris entonces al ingresar entonces a la piel, dependiendo entonces de estas propiedades, unos se van quedando en cada una de las capas que tenemos de la piel y también de los músculos y esto, y se van entonces absorbiendo, y lo único que nos está permitiendo dejar pasar nuestra piel es los colores de color, valga la redundancia, de este rojo, ¿no? Y por otro lado, entonces también, a pesar de que se vea una fuente de luz que sea un poco puntual, que sea más bien puntual, se va a observar entonces un poco más abierta. Bueno, es generalmente lo que pasa entonces con las lámparas, ¿no? Pero lo que está sucediendo aquí es que se está esparciendo, o sea, los fotones de luz lo que van a hacer es entonces ir chocando con todas las partículas que se encuentren e irse moviendo así para todos lados. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Finalmente, en la anisotropía lo que nos está diciendo es qué tan derecha se va a ir la luz sobre el camino que generalmente va a tomar si no se encontrara contra ese obstáculo que sería el tejido biológico, ¿no? Y bueno, lo que se utilizan en todos estos tejidos sintéticos o phantoms van a ser o sus principales usos son para pruebas iniciales de diseño de sistemas, optimización de señal a ruido en sistemas existentes, pruebas de control de calidad rutinarias y comparación de desempeño entre sistemas, ya sea un sistema que se haya realizado aquí, uno que se haya realizado en Europa, en China. Aquí hay algunos ejemplos, unas imágenes de estos tejidos sintéticos. Pueden observar inclusive que se han hecho estos tejidos de cómo sería
¿cómo se dice esto? La vascularización de orejas de ratones, también inclusive se han diseñado algunas del cerebro, entre otras, ¿no? Y bueno, entonces esto relacionarlo con la impresión 3D, porque pues tenemos que ya se pueden realizar muchísimas cosas con esta nueva tecnología, bueno, nueva entre comillas, y entre ellas, bueno, una de las cosas que se ha venido manejando es el desarrollo de órganos artificiales. Entonces, dada esta idea, pues, y en el sentido de que esta de los tejidos sintéticos, todavía el desarrollo es, digamos, un poco artesanal, entonces quizá llevarlo desde el punto de vista de la impresión 3D para tener entonces ya estándares de calidad más o menos iguales entre diferentes laboratorios, ¿no? Porque todavía esto se está manejando a nivel académico, aunque ya hay algunas empresas que recientemente ha pasado con esto, después de la pandemia, que se han desarrollado muchísimo el uso entonces ya de las fuentes de luz para este tratamiento de algunas enfermedades o para la detección de las mismas, ¿no? Entonces, con esta misma idea, se realizó entonces esta investigación para localizar entonces las aplicaciones de la bioimpresión, así es como se le conoce, sobre los tejidos sintéticos ópticos, ¿no? Se encontró entonces que lo que actualmente se está desarrollando, bueno, actualmente estoy hablando de ya hace unos 5 años, que la investigación se desarrolló en 2018, que hay algunos procesos de spin coating para la impresión, se utilizan generalmente materiales como el PVA, el hidrogel o la polidopiamina para la impresión entonces de estos tejidos sintéticos y sobre todo se utilizan para aplicaciones en imagen médica, ¿no? No solamente sobre rayos X y algunas de estas con radiaciones ionizantes, sino estamos hablando de solamente aplicaciones con luz visible, ¿no? Y bueno, sobre todo entonces aquí se localizó que la mayoría de los artículos y patentes que también se presentan están en Estados Unidos, también se trabajan en Corea del Sur, Alemania y China. Y bueno, la cantidad de artículos que se han generado sobre ello ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pero se encontró ahí un pequeño estancamiento entre 2017 y 2018. ¿Vale? Pero bueno, entonces aquí viene la parte interesante. La aplicación entonces del desarrollo, este fue uno de los primeros pininos entonces que se desarrollaron para entonces aplicarlo al desarrollo de proyectos terminales en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, uno de ellos primero fue el desarrollo entonces de estos proyectos terminales. El primerito entonces que se presentó fue el pulsioxímetro láser de varias longitudes de onda. Este pulsioxímetro entonces tuvo un conocimiento mucho mayor después de la parte de la pandemia, entonces para localizar la saturación de oxígeno o del termómetro, ¿no? Que es el que borraba la memoria, eso decían. No, pero en este caso nada más se va a utilizar entonces luz visible para entonces ver cuál es la saturación de oxígeno o encontrar algún otro problema que se localizara por esta parte de la oxigenación. Lo que se decidió entonces es utilizar un pulsioxímetro con fuentes de luz láser de baja intensidad, la que podíamos tener a lo mejor en algún apuntador, y desarrollaron entonces un prototipo que fuera portable, capaz de medir la saturación de oxígeno en la sangre de pacientes utilizando pulsioximetría de modo reflectivo. Esto es más o menos como mencionaba hace rato del borrador de memoria, no, perdón, del ¿cómo se llama? Ya hasta se me está olvidando, el termómetro entonces, que nada más se coloca sobre una parte de la piel y entonces ya se obtiene la temperatura. En este caso se utiliza algo similar entonces para localizar la saturación de oxígeno y también algunos problemas relacionados entonces con las mismas, ¿no? Desarrolló entonces todo el prototipo y además inclusive tenía el software relacionado para observar entonces la saturación de oxígeno y también el pulso cardíaco, ¿no? Por otro lado, también se desarrolló un prototipo para análisis de tejido sintético,
el cual, mediante una fuente de luz LED y técnicas de procesamiento digital de imágenes, se podía entonces determinar estas características ópticas de las que se estuvo tratando. El proyecto entonces era, como estamos observando, la continuación entonces de la investigación sobre las tendencias tecnológicas en este punto. Y aunque finalmente entonces este tejido sintético todavía no se desarrolló utilizando impresión 3D, pues actualmente es lo que estamos todavía pretendiendo desarrollar, ¿no? Pero bueno, ya tendríamos entonces este prototipo para asegurarnos entonces que el tejido sintético se va a quedar de manera, ¿cómo lo podemos llamar? Estándar, ¿no? Podemos entonces verificar que todos los prototipos entonces que nosotros vamos a desarrollar con impresión 3D fuera totalmente estándar, cada uno fuera más o menos similar, ¿no? Tener un control de calidad sobre ellos. Ay. Por otro lado, entonces también en este mismo sentido, estamos desarrollando un software, o bueno, se está desarrollando un software utilizando entonces una técnica conocida como Monte Carlo para el análisis del comportamiento de la luz en los tejidos. Este software está totalmente desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python y se ejecuta entonces vía web por una web app. Y aquí entonces se puede localizar, se puede ¿cómo se llama? Utilizar o más bien configurar varias de las propiedades ópticas de las que estaba hablando anteriormente para entonces encontrar cómo sería el comportamiento entonces de la luz en esos tejidos. Hasta cuánto entonces nosotros podríamos revisar, o más bien en el tejido biológico, hasta cuándo podríamos entonces medir en profundidad o en espesor del tejido sintético, ¿no? Como se puede aquí observar, utilizando diferentes fuentes de luz, o, sí, ¿cómo se puede llamar? Que sería, como si fueran luces puntuales, luces, que utilizamos, entonces, no sé, la que se puede, emitir con el celular, entre otras, ¿no? O fuentes de luz láser, hablando entonces de la pulsioximetría, del prototipo entonces que desarrollamos de pulsioximetría láser, ¿no? Por otro lado, entonces, también hablando sobre este mismo sentido en la biofotónica, bueno, como ya mencioné al inicio, que es mi área de desarrollo, entonces también se está actualmente terminando un prototipo para el análisis dermatológico de cáncer de piel, localizando entonces estos valores al que le llaman ABCDE, que sería entonces localizar cuáles son tanto la simetría, ver los bordes, el color, el diámetro y la evolución de algunas manchas que pueden llegar a salir entonces en la piel para decir, o más bien funcionar como auxiliar del médico y decirle, bueno, esto a lo mejor puede llegar a ser cáncer, ¿no? Entonces, aguas con eso o realiza alguna biopsia para entonces verificar que si se trata de cáncer o esa mancha extraña, entonces, ¿qué salió? Ah, bueno, no es cáncer. Nada más a lo mejor se puede dar algún tratamiento para reducirla, ¿no? Prototipo, entonces, aquí se muestra entonces ¿cómo se llama? Como una imagen de cómo estaría conformado, porque se utiliza entonces una Raspberry Pi Pico, 4 tipos de iluminación, la RGB y blanca, una cámara de 5 megapíxeles y todo se desarrolló entonces en impresión 3D, hablando sobre eso mismo, ¿no? Y también entonces se desarrolló un software para observar entonces y la imagen tomada, mostrar entonces todas estas partes de la simetría, bordes, color, diámetro y evolución para auxiliar entonces al médico ¿cómo se llama? En el análisis dermatológico, ¿no? De las manchas. Por otro lado, también entonces nos hemos decantado un poco para el desarrollo de sistemas hidropónicos, dado que, bueno, entonces dentro de toda esta investigación que se desarrolló de inteligencia competitiva, se encontró, por ejemplo, que en 1980 se contaba con más o menos 0.27 hectáreas de tierra cultivable por persona y se está entonces previendo que para el 2050 se dispondrá solamente en el país, hablando aquí de México, de 0.16 hectáreas de tierra cultivable por persona. Por tanto, entonces la disminución de la tierra cultivable va a conllevar a la disminución de la producción de alimentos.
pero eso se puede evitar utilizando, por ejemplo, algo que se desarrolla muchísimo en los Países Bajos, que es la hidroponía o el desarrollo de sistemas hidropónicos, y entonces en habitaciones que fueron bastante grandes o en invernaderos, entonces cultivar de manera eficiente pues la mayoría de las hortalizas o frutas, verduras, ¿no? Y además, entonces, a diferencia entonces de tener los cultivos en el exterior, aquí podemos medir entonces parámetros como fuera temperatura, humedad, iluminación, la oxigenación, pH y crecimiento entonces de los mismos cultivos para entonces también desarrollar el control para los mismos, ¿no? Actualmente, bueno, el primero de estos desarrollos que se hicieron, se utilizó entonces un control de iluminación, revisando entonces la intensidad y también el tiempo de luz y oscuridad que se le podía dar a las plantas. Y como se puede observar aquí en las imágenes, también se hicieron algunas pruebas utilizando entonces luz de color rojo, luz de color azul y luz que le llaman hidropónica, que es la combinación entre ambas, además de luz blanca, ¿no? Para revisar entonces cuáles era el mejor crecimiento o cuáles funcionaban para tener un mejor crecimiento de los cultivos, ¿no? Y también entonces, ya continuando con esto, se desarrolló un software, perdón, para el sistema de cultivo de albahaca por hidroponía, en donde además de tener esta medición de diferentes parámetros y controlar la iluminación, se podía entonces revisar utilizando una cámara el crecimiento entonces de la misma planta, ¿no? Y bueno, en este mismo tenor, utilizando entonces este conocimiento que hemos ido adquiriendo con este análisis de información, también entonces actualmente se está desarrollando un prototipo para la detección temprana de plagas en las milpas, utilizando un vehículo terrestre semiautomatizado y visión artificial, ¿no? La cual entonces utilizando un vehículo terrestre, como aquí lo menciono, va a ir entonces pasando a través de las milpas, ya esto fuera de los invernaderos, o podría utilizarse también dentro de invernaderos para revisar si existen entonces algún tipo de enfermedad o plaga de las plantas y avisar entonces con tiempo para realizar el tratamiento ya sea preventivo, inclusive más bien correctivo o inclusive preventivo, ¿no? Por si existiera algún puntito entonces que no fuera de la misma planta, ¿no? Y bueno, entonces, también con el desarrollo de algunos de estos mismos proyectos, también otra de las vertientes que hemos encontrado es el uso entonces de la visión artificial, con esto mismo de la parte de la fotónica, para la inspección entonces visual de ciertos componentes o de ciertos materiales. En este caso, por ejemplo, de circuitos electrónicos, ya sea de montaje superficial o de que le llaman también through hole, para identificar entonces utilizando, como mencionaba, la visión artificial, el área o componente de tarjetas defectuosas. Entonces, este fue uno de los primeros proyectos entonces que se desarrolló en el tema. Y después entonces también tenemos este otro para la inspección visual de productos metálicos y plásticos. Vamos aquí a observar, voy a adelantar un poco este video, que este prototipo entonces puede localizar dentro de una banda de producción, puede hacer cuáles son diferentes productos, ya sea metálicos o plásticos, identificarlos, entonces saber que se trata de un empaque, que se trata de un engrane, más bien clasificarlos y después entonces dar también las dimensiones y verificar si existe algún error o dentro de la producción, que haya salido entonces como en los plásticos con alguna rebaba, existe algún defecto entonces dentro de la generación del producto metálico, entre otros, ¿no? Pues aquí podemos observar entonces el video, por ejemplo, entonces dentro de una arandela, localizar entonces estos errores en la producción y así entonces mejorar el control de calidad de los productos. Y ahí está. También por otro lado, se desarrolló un sistema de clasificación de manzanas Royal Gala, precisamente, para dentro de una banda también, ir colocando entonces las manzanas y clasificar entonces
dentro de dos diferentes tipos de manzanas, las Royal Gala y las Golden, y también entonces localizar si existen algunas manzanas que no cumplan con ese control de calidad. Se puede observar entonces cómo es la vista externa, el software entonces que se desarrolló y la vista interna que va a tener una cámara y un sistema de iluminación para que fuera una iluminación totalmente controlada y lo más homogénea posible. Por otro lado, entonces, utilizando esto mismo de la visión artificial, se está planteando entonces un sistema de acceso utilizando esto mismo para dar acceso pues, a oficinas, escuelas o todo este tipo de cosas, utilizando no solamente como actualmente se llega a usar con la huella dactilar, sino también con la cámara, para finalmente entonces, dado esto que sucedió de la pandemia del COVID-19, ya no tener que utilizar entonces ningún, ya sea huella digital o tener el menor contacto posible y entonces también agilizar estos procesos de entrada. Utilizando esta parte de reconocimiento facial, está desarrollando un sistema de acceso en el cual se pretende, si es que se logra, llegar a implementar entonces en la unidad del Politécnico del Campus Hidalgo, para simplemente entonces tener un torniquete de entrada, un torniquete de salida y saber a qué hora ingresan entonces algunos estudiantes, porque también entonces compartimos dentro de la unidad bueno, cohabitamos junto con los del CECID, que son los de medio superior, los del CECID 16, y pues ellos al tratarse entonces de menores de edad, se tiene que ver entonces a qué hora entran y a qué hora salen para que no haya ningún problema o ningún tema con esto de los horarios, para saber, bueno, dónde está entonces el alumno de medio superior y entonces permitirlo o no la entrada, dependiendo entonces de si es su horario de entrada o horario de salida, y por supuesto entonces también tener una bitácora de dónde se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? De licenciatura, por temas de seguridad y este tipo de cosas, ¿no? Pero para realizarlo entonces ya utilizan nada más visión artificial. Y por supuesto, entonces también incluir, como se tiene un acceso entonces vehicular, incluir un sistema de acceso ya sea vehicular, que solamente se van entonces a identificar las placas y además algunas características de los vehículos por si en algún momento llegan a cambiar el color o alguna cosa adicional, ¿no? Todo esto utilizando, por supuesto, bases de datos que sean, o que estén preparadas entonces para recibir diferente información, ya sea solamente para la comunidad que nos encontramos entonces dentro de la unidad o inclusive externos, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto mismo de la visión artificial, también se ha planteado, o varios de los alumnos han planteado entonces sistemas para verificar entonces en el ámbito deportivo, en este caso, por ejemplo, para detectar el fuera de juego, no de manera profesional, sino de manera semiprofesional o inclusive amateur, ¿no? Porque bueno, como sabemos entonces en el último mundial, pues ya se desarrollaron, o sea, en los últimos mundiales y pues con todo el dinero que se le aplica entonces a esta parte de la ciencia del deporte, este, localizar entonces esos momentos complicados, entonces como se trataría del fuera de lugar, ¿no? En el fútbol soccer. Y entonces llevarlo no solamente a la parte profesional, sino ya como mencionaba, una parte semiprofesional o amateur, ¿no? Y utilizando entonces esta parte de visión artificial, saber cuál va a ser ese momento del último toque de balón y verificar entonces si se trata o no de un fuera de lugar, perdón, utilizando solamente 3 cámaras, ¿no? Como aquí observamos entonces en el diagramita. Por otra parte, también hay prototipos entonces para la mejora del acondicionamiento físico en estación para extremidades inferiores o inclusive ya llevarla para diferentes extremidades, de realizar diferentes ejercicios. Esto colocarlo entonces, como se puede observar aquí, en una especie de espejo para que va a transmitirle entonces toda esa información al usuario para decir, oye, estás haciendo el ejercicio de manera incorrecta, tienes que moverlo de esta manera y entonces irle ajustando ese ejercicio o cómo está realizando el ejercicio
para que entonces no sufra entonces de, ¿cómo se llama? De lesiones, dado que no existe, por ejemplo, o no de manera amateur o de manera hasta a lo mejor semiprofesional, no se va a tener un entrenador las 24 horas del día, ¿no? Y por supuesto, hablando de esto mismo, de tener un entrenador las 24 horas del día, también se está planteando una mejora en el entrenamiento de tiro en el básquetbol o en el baloncesto, utilizando entonces una especie de gafas que aquí todavía se encuentran en prototipo, para entonces mencionarle o darle información con realidad aumentada al jugador para mejorar entonces su tiro, sobre todo el tiro que actualmente no se está desarrollando esto mucho más en el deporte, que son los tiros de larga distancia, los tiros conocidos como los tiros de tres, ¿no? Que son un poco más complicados dada la distancia a la que se tiene, que lanzar un balón tan grande en una canasta tan pequeña, ¿no? Y obviamente también con esto de visión artificial se está planteando un sistema para controlar la iluminación de los coches utilizando solamente entonces algunos movimientos de la mano. Esto es, además, verificar que no se separe o para realizar los movimientos para encender la iluminación del vehículo, es no separar las manos entonces del volante y con algunos gestos sencillos, entonces prender tanto las intermitentes, ¿cómo se llama? Direccionales, luces altas, luces bajas, porque en ocasiones, bueno, el diseño de los vehículos llega a cambiar y entonces algunas cosas como por ejemplo las intermitentes llegan a quedar un poco lejos cuando se requiere entonces no separar las manos del volante y realizar algún movimiento rápido, ¿no? Para encenderlas. Por otro lado, ya finalmente, algunos otros proyectos que nos han presentado, los alumnos para el desarrollo, es un armario inteligente para, entonces, que se pudiera, no además de almacenar la ropa, sino también desinfectarla. Este proyecto también se presentó durante la época de la pandemia y pues dada entonces la tendencia que se tenía para el desarrollo de sistemas, esto de la desinfección entonces de la ropa al llegar, ya sea de exteriores o también para los médicos, sería de mucha utilidad, ¿no? Por otro lado, también tenemos uno para rehabilitación por la gamificación, que se trata entonces simple y sencillamente de darle una especie entonces de retroalimentación a la persona que está en un proceso de rehabilitación de las extremidades superiores, para que pues estar realizando entonces esos ejercicios puede llegar a ser muy aburrido, entonces darle un incentivo de un juego y darle entonces una puntuación para una retroalimentación positiva, entonces ir diciendo, mira, estás realizando la rehabilitación de manera correcta, te doy tantos puntos y además estás jugando, ¿no? Entonces, esto le permite a la persona, al usuario, entonces, disminuir sus tiempos de rehabilitación y hacerlo de manera correcta y, como mencionaba también con la parte del entrenamiento, no tener a un especialista las 24 horas del día para, oye, tienes que hacer de esta manera, tienes que hacer de esta otra, y entonces ya poder mejorar la atención a cada uno de los pacientes, ¿no? Dentro de esto mismo también se surgió la idea de generar un periférico gaming ergonómico, que en un principio, bueno, los alumnos lo presentaron entonces como un periférico para desarrollo más bien para jugar, ¿no? Pero ya se fueron, dentro del desarrollo de la investigación, se fueron encontrando algunas otras aplicaciones adicionales, no solamente dentro de la parte de los juegos, ¿no? Y bueno, aquí finalmente entonces coloco a la mayoría de los alumnos que han estado involucrados entonces dentro de estos trabajos, que bueno, sin ellos no se pudieran realizar, son los que se han pues desarrollado todos los sistemas, la investigación, nada más entonces pues se les va dando un asesoramiento a cada uno de ellos o a los equipos que los conforman, entonces pues son una parte muy importante entonces del desarrollo de todos estos trabajos, ¿no? Y bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos pues bastante trabajo que es lo que ha realizado usted. Muy interesante porque mucha de esta nueva tecnología tiene implementaciones en la salud, en muchas cosas y la verdad pienso que, bueno, primero que todo lo felicito
y pienso que esto va a llegar muy lejos. De nueva cuenta, invitamos a todo nuestro auditorio a que nos hagan llegar sus preguntas por medio de comentarios, pero mientras, doctor, ¿podría comentarnos? Usted nos comentaba que ya llevaba 5 años trabajando en los tejidos, si no me equivoco. Ha pasado mucho Sí. tiempo. ¿Cómo fue que inició ese proyecto y hacia a dónde va dirigido ahora? Ok. Bueno, esa parte de la investigación del desarrollo con lo que ya hablaba de la innovación, de la investigación de esta parte, es solamente a partir de hace 5 años, pero esto lo comencé a utilizar desde el desarrollo de mi maestría, más o menos del 2009, 2010, entonces sí ya tiene bastante tiempo. ¿Para qué lo utilicé o para qué se comenzó a utilizar? Bueno, fue para el desarrollo entonces de sistemas que se llaman de terapia fotodinámica, que es en lugar de utilizar radiación, por ejemplo, rayos X o radios, ¿cómo se llama? Radiación que puede llegar a ser dañina, que mucha gente, entonces, bueno, no sé, espero que no les haya tocado ver algunos que lleguen a tener cáncer o alguno de ellos que pues, lo principal es que pierden el cabello, entonces también presentan náuseas, no pueden comer y eso. Pero con esta radiación, o más bien con la luz visible, se pueden evitar todos esos problemas. El único problema que tenemos entonces con ello es que la luz visible no ingresa mucho o los valores que llegan a ingresar entonces a los tejidos biológicos son bajos. Entonces se tienen que utilizar entonces estos tejidos sintéticos para entonces calibrar estos equipos y decir, bueno, sí llegó bien la iluminación, la dosis de iluminación fue correcta, y entonces, bueno, se comenzó a trabajar en todo eso. Llegué a ver esta parte de la impresión 3D y pues dije, bueno, en algún momento se pudiera realizar la impresión 3D porque, como mencionaba, esta parte era muy, o bueno, todavía el desarrollo de los tejidos sintéticos es muy artesanal, que meterse a generarlo a mano, ¿no? Totalmente. Entonces, si lo pudiéramos, digamos, industrializar un poco con la impresión 3D y sobre todo que esa ventaja que tenemos que podemos generar, pues, formas muy raras con la impresión 3D, pues entonces pudiera ser, dado el caso, ¿no? Y la parte interesante de esto es que casi no hay desarrollo sobre esta parte y por eso entonces es un nicho que nosotros queremos explotar. Bueno, pues muchas gracias. Y pues bueno, este tejido con el que ustedes ya estaban progresando para el análisis dermatológico, ¿podría en un futuro funcionar como reemplazo a la piel animal para las pruebas cosméticas? Ah, también, sí, sobre todo, eso también pudiera ser. Esto desde el punto de vista, nada más estoy hablando del punto de vista óptico, que finalmente es lo que se quiere, ¿no? Para los cosméticos. Pero también, entonces, que eso todavía hace falta realizar esa investigación, ver si se puede, em, también mimetizar o igualar las propiedades mecánicas, ¿no? Que a lo mejor puede ser que el tejido no sea exactamente como la piel, a lo mejor puede ser llegar a ser muy duro, sí funciona bien ópticamente, pero pues es muy duro, entonces, pues o a lo mejor la porosidad que tiene, no es la misma que la de la piel, pero si se llegara entonces a encontrar, utilizar los materiales adecuados y cómo se realiza la impresión, por supuesto entonces que ya no sería necesario utilizar animales, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya para terminar, ¿qué podría compartir a las personas que nos están viendo? ¿Cómo podría ser incentivar a los alumnos a que creen estas cosas como las que ya nos estaba mostrando, como el brazo, como las aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Qué Ah, nos bueno. diría para incentivar a los alumnos? Bueno, finalmente, o sea, como mencionaba, todas, o bueno, creo que sí lo mencioné, no me acuerdo, todos estos proyectos son ideas de los alumnos, han surgido entonces de ideas de los alumnos, nada más lo que hace es entonces, llevarlos a, bueno, no hagas estas loqueras, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor tu idea está muy bien, pero hay que aterrizarla de alguna manera. Por supuesto, yo es lo que me gusta más realizar, solamente un par de proyectos sí se les han propuesto entonces a los alumnos, pero muchas veces eso como que he notado que no, al sentir que ellos que no es un proyecto propio, pues no le ponen el mismo entusiasmo. Entonces, digamos que eso sería lo inicial, ¿no? Tener una idea, que tengan una idea, localizar
Entonces, realizar toda esa investigación es tediosa a veces, yo lo sé, pero se tiene que realizar y entonces pueden ver, mi idea es bastante buena, lo puedo realizar. Ahorita ya tenemos también una gran cantidad de herramientas para realizar eso. Ya hablaba del chat GPT, ¿no? Que es una cosa aquí bastante maravillosa sobre la parte de inteligencia artificial. Entonces se puede utilizar ya todas esas herramientas y tener entonces todo ese entusiasmo de desarrollar entonces aplicaciones tecnológicas o científicas. Dicen, bueno, pues es algo mío, algo que estoy desarrollando entonces yo, ¿no? Es muy cansado, todos ellos han estado trabajando muchísimo, pero ya ¿cómo se llama? Ver el producto, ya presentar entonces ya su trabajo, dicen, bueno, ya desarrollé algo, ¿no? Logré algo. Y pues yo lo que he visto pueden ser estudiantes tanto, digamos, promedio, hasta estudiantes de excelencia lo pueden realizar, cualquiera de ellos. O sea, no hay ningún problema. Y eso es lo que pues me emociona bastante, ¿no? Bueno, pues doctor, muchísimas gracias de nueva cuenta por aceptar estar en este espacio, por compartirnos pues todo su trabajo y también muchísimas gracias al auditorio que nos estuvo viendo desde redes sociales. Les recordamos que el día de mañana tenemos el programa de divulgadoras mexicanas. Tendremos la charla Nuevas tecnologías para la producción y entrega de energía a través de supercapacitores, perdón, a cargo de la doctora Karen Neri Espinosa. Entonces va a estar muy interesante. Los invitamos a que también nos sigan en redes sociales, ya que toda la semana subimos contenido de índole científico, tecnológico y de innovación para que esté más informada la población. Y pues, doctor, de nueva cuenta, muchísimas gracias. A nombre de la doctora Carmen Cortés López y también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova, le agradecemos mucho que nos haya presentado esta charla el día de hoy. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente